muchísimo gusto, de verdad, muchísimo gusto darle la bienvenida a la doctora Esther Macedo. Ella es radióloga y ultrasonografista del Hospital Ángeles del Pedregal. Con este tema que mucha gente tiene duda, vamos a hablar de los mitos y las realidades del ultrasonido. Algo que usted pues no sabe a quién preguntarle, ¿no? ¿Qué pasa si le hace daño? Estoy hablando del ultrasonido Del diagnóstico, embarazo. ¿no? Del embarazo. Que si hace daño, que si cuántos ultrasonidos me puedo hacer, que si de tercera o cuarta dimensión y todas esas cosas mejor se los preguntamos a los expertos. Muchas gracias. Qué gusto verte aquí, Esther. Y Gracias. hablando de este tema, ¿qué es el ultrasonido? Porque sí suena así como, ¿no? Ultra sonido. Ok. Sí, bueno, es una modalidad diagnóstica bastante segura, utilizado desde la primera convención hubo en 1963 y desde entonces se han ido evolucionando. Los ultrasonidos cada vez son de mejor calidad, mucho más finos y la calidad diagnóstica es mucho mejor cada vez. Han ido evolucionando los ultrasonidos, siempre han sido métodos diagnósticos seguros, Ujú. siempre para el bebé, para la mamá, para cualquier paciente. En realidad, el ultrasonido diagnóstico se puede aplicar en cualquier momento, se puede repetir las veces que quieras, no causa un efecto físico ni al bebé, Ni ni a en la el mamá. desarrollo, ni a la mamá. No es radiación, Es ultrasonido, es decir, es una onda de ultrasonido de alta frecuencia, es percibido, sonido. es sonido. Es como, de hecho, el origen de todo esto viene desde la Segunda Guerra Mundial, donde Ujú. los sonares el- de los Ah, de eh, los de radares. los radares se utilizaban en los submarinos para detectar algunos otros submarinos a profundidades mayores, y entonces se empezó a aplicar a la aplicación precisamente como el feto está en líquido, Ujú. entonces se empezó a aplicar a la medicina. Sí. Entonces de ahí empiezan muchísimas cosas. em, Ah, claro, porque es como los submarinos que mandan ese sonido un sonar, para ajá, que rebote en los objetos o en los peces o en las así cosas es, grandes, o los sea, en lo que... objetos que están Y sumergidos, regresa esa información exactamente, y entonces la capta. la registra, la transforma en imagen y entonces es como podemos ir Ya puedes observando. decir, ay, aquí Así hay es, algo, aquí hay algo. así es. Ajá, Entonces se puede aplicar realmente a cualquier parte del cuerpo, prácticamente a sí, todo, desde cosas muy sencillas, superficiales, por como ejemplo, músculos, la el piel, músculo, las mamas, la tiroides, claro, las glándulas salivales, la cara, el párpado, todo. lesiones, cualquier parte del cuerpo, pero tiene pues un énfasis muy importante hacia el diagnóstico de los fetos, de Ajá. los bebés. Em, es un método diagnóstico seguro, absolutamente seguro. Nosotros siempre decimos que debe de utilizarse de una manera razonable, ¿Qué es razonable para ti? razonable. Porque hay gente que dice, no, 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 o sea, yo no voy al doctor cada mes. Bueno, ojalá fueran cada mes no hacerse sus chequeos médicos, pero mucha gente no lo hace, Así es. desgraciadamente. Y hacerse su ultrasonido para saber que el crecimiento, el cómo va creciendo y el peso, porque también se puede ver todo Se ahí, puede su calcular, se puede. corazoncito, todo. Afortunadamente es un método diagnóstico, como te decía, debe de aplicarse de manera razonable. Hay consensos internacionales de que dicen, al principio del embarazo debe de verse, bueno, primero que esté en posición correcta, que estés embarazada, que sea uno o dos o tres, Ujú. que esté desarrollándose bien, que sea acorde al tiempo del embarazo. O sea, la primera etapa te asegura que todo inicia bien. Sí, Después empezamos, hay ultrasonidos estandarizados, como por ejemplo el de la semana 12 a 13 del embarazo, donde ya se ven pero bastantes detalles, porque ya el embrión ha cambiado a feto. Y sí. entonces le debes de hacer todo el El checklist de chequeo. todos los órganos que debe de tener el bebé. Cuando un bebé mide entre 4,5 a 8 Ay, centímetros, ya le puedes ver todo. perfectamente todos los órganos presentes, funcionando en el sitio adecuado, si es que está bien, Sí. o detectar algunas alteraciones que nos pueden permitir ya sea guiar otros exámenes o en algunos casos eh, Inter- saber que las sí. condiciones son desfavorables y Para que la puede vida, ¿no? suceder algo desafortunado. Sí, claro, o sea, puedes tomar decisiones, puedes o saber que no viene bien. Dirigir estudios para Sí. confirmar ya sea la salud o la enfermedad de algún bebé. Pero 3 meses
Entre 2 y medio, 3 meses es bastante pequeño, pero muy complejo el feto, donde nos permite con una certeza aproximadamente por un buen eh, scan del bebé, aproximadamente un 90% de certeza diagnóstica. Ya. Es alto, bastante alto Muy alto. y no invasivo. O sea, no le pasa nada, no tienes que hacer nada, No, no porque es, todo es por fuera, y no es una energía acumulada a los como la tejidos como la radiación. radiación. Puedes hacerte tantos como sea necesario. Por ejemplo, si una paciente está embarazada, tiene, vamos a pensar, 7 semanas de embarazo Ujú, y se cae, tiene sangrado, bueno, pues hay que hacerle otro. sí. Pero si está bien, pues entonces se va Lo haces posponiendo. O uno. sea, lo haces tanto como sea necesario. ¿Cuánto es lo normal de hacerse ultrasonidos fetales? En general puede hacerse uno al principio del embarazo para confirmar El el embarazo. embarazo, que esté bien, todo, Que esté en su lugar. que esté en su lugar, que esté vivo, Ujú. que Ah, realmente haya también, bebé, claro. Es cierto, porque luego puede haber embarazos donde donde no hay. hay sacos, pero no hay bebé. Imagínense eso. Y eso lo confirmó el Así ultrasonido. es. Primero, después el segundo, ese es uno muy importante, confirmar que está embarazada, Y que sí hay bebé. el segundo muy importante es en la semana 12 a 13, que es cuando ya el bebé cambió, ahora sí es un feto. Oh, Entonces ahí verificamos todos los órganos, lo que te decía, la funcionalidad, y pequeños que se llaman marcadores genéticos. Detalles que nos ayudan a saber si el bebé es realmente un bebé dentro del grupo de los normales o de los de alto riesgo. ¿qué es un bebé de alto riesgo? ¿Que tiene Un algún bebé que problema con la pueda, espina bífida, alguna cosas así? malformación gruesa, Sí. alteración en el desarrollo de alguna anomalía, ya sea cerebral, de alguna Ujú, parte de las estructuras del tórax, el abdomen, extremidades, sí, pero también puede ser datos relacionados a algún síndrome. ya. Síndrome de Down, síndromes de algunos otros que son pues menos conocidos, pero también pueden ser letales. A ver, vamos a una pausa, pero tengo que hacerte una preguntita. Hay diferentes tipos de ultrasonido. El Así es. ultrasonido convencional, ¿o cómo le llamas? Al ultrasonido que haces normal, De primer nivel. de primer nivel. Ujú. Ese es el que te hacen cuando te embarazas, que puede ser de forma externa, cuando te hacen tomar mucha agua para que la vejiga sirva de ventana, Exacto, o te lo hacen endovaginal. exacto. Ok. De ahí, ¿qué otro, cómo se llama el segundo ultrasonido, el que es un poquito más picudo, si lo Sí, podemos llamar el así? otro se llama genético, ¿Y qué diferencia tiene el ultrasonido convencional? que checas, aparte de lo normal, hallazgos relacionados a algún síndrome. Ah, ok, ok. Algún síndrome. O sea, primero la verificación de que el bebé esté estructuralmente bien formado, además de los marcadores genéticos. Ok, o sea, tú estamos hablando de ultrasonido, o sea, tú buscas a través de imágenes si hay algún cambio, ¿Algún indicador? algún indicador, no sé, cuestiones de la línea interhemisférica, que yo me acuerdo que Ajá, buscábamos en tu eso, bebé. exacto, y algo del corazoncito, si están las cavidades o si está ¿cómo le llamas? La comunicación. Bueno, Esa vemos está, toda la sí, estructura del corazón, pero todos los detalles, incluso, por ejemplo, los oídos, las orejas, la lengua, claro. la nariz, ¿Sabes la lengüita? por supuesto. Ay, mi vida. Con la doctora Esther Macedo, ella es radióloga y ultrasonografista, Así es. acerca de los mitos y las realidades del ultrasonido. Ya sabemos que no pasa absolutamente nada. Ujú. Son ondas sonoras, como el sonar de un submarino. Como cuando vas a una fiesta y sonido, el sonido no te afecta, nada más te activa, te Exacto. emociona, pero Y ya, realmente sigues pero no, igualita. pero sigues Físicamente igual no hay ningún efecto sobre sobre ti, el desarrollo de nada, ni no te lo causa tuyo. nada. Es cierto. No es acumulativo, además. Te puedes hacer tantos como Como necesites. quieras. Entonces, y hay estudios donde se demuestra eso. Absolutamente. ¿Ok? No hay de que hay es que causó nada. No, no, Porque no. hay mitos, ¿no? Hay mitos, por ejemplo, que dicen que causa reflujo, que Ah, sí, el causa reflujo. Ujú. reflujo. Yo siempre les digo, bueno, si el reflujo realmente fuera cierto, Uf, entonces hubiera aparecido con el ultrasonido. es Pero cierto, el y no. reflujo siempre ha existido. Antes Así eran es. los niños vomitones. Sí, ahora ya se le llama Ahora, reflujo. pero el efecto es el mismo y el ultrasonido tiene menos tiempo que el reflujo. Es cierto. Ujú. Entonces, por favor, ya, así como lo dices, es nada más como ondas sonoras que rebotan, se analizan y se muestran en una imagen. Así es. Entonces, tenemos el ultrasonido convencional, el ultrasonido genético, Ujú. donde puedes ya ver estructuras más picudo. Así Y es. después, el ultrasonido ese que dicen en tercera dimensión, que está divino, que puedes ver al bebé ahí, o sea, ves como
Sí se ve como rarito porque se ven colores así como... Bueno, van aumentando la calidad de Ujú. los Pero ves su ultrasonidos. carita, Lo ves como bosteza, mueve los se chupa el ojos, dedo te así. chupa el dedo. Realmente es maravilloso. Es una modalidad que nos permite ver la superficie del feto, que afortunadamente cuando todo está bien, lo ves qué bonito y todo eso. Pero también cuando existe un detalle anatómico del feto, por ejemplo, un labio leporino, a veces el paciente, la mamá, no se da cuenta del grave problema que puede tener o de lo leve que puede ser. Así es, Entonces tú le muestras de una imagen de sí, cuarta dimensión y entonces él lo puede ver de una manera más real. más real. Ajá, No es subjetiva, sí, realmente se lo muestras, pero o sea, tiene objetivos muy de específicos lucir a tu bebé, pero también de de ver. mostrarte algún defecto. Claro, o sea, la idea de un ultrasonido es verlo. Es el diagnóstico. Es el diagnóstico, no nada más es, ay, bueno, o sea, obviamente como padres, pues si quieres verlo, pero Siempre queremos, es una cuestión diagnóstica, así es, que también te ayuda el ultrasonido cuando se va a hacer algún tipo de procedimiento a guiarte, así es. por ejemplo, una amniocentesis o una Así. cordocentesis o lo que Sí, sea, hay ¿no? varias intervenciones que se pueden hacer guiando al médico Sí, para poder realizar algún procedimiento o tomar alguna muestra con seguridad para no picar al bebé. o hacerlo de una manera adecuada que sabemos que no va a causar ningún problema al feto. Exacto. A ver, y decíamos, ¿cuál es la diferencia entre, entre tercera y cuarta dimensión? Ok, la tercera dimensión es una imagen volumétrica, es decir, alto, ancho y profundidad, es decir, Ajá, una imagen en tercera dimensión. sí. Y la cuarta dimensión solamente se agrega el tiempo, es decir, el mismo volumen, pero en movimiento. Entonces ahí es cuando tú puedes ver al bebé que bosteza, que se mueve, que saluda, que se chupa el dedo, que saca la lengua, etcétera. Entonces todas estas imágenes realmente son hermosas Ajá. Y es y, una y belleza. te integra mucho más con Claro. a la mamá con el bebé y al papá y al abuelito que vino y todo el mundo Ah, lo mi disfruta, vida, ¿no? claro. Oye, nos está preguntando Carlos Nale, que ¿en qué etapa se hace el ultrasonido genético? Nos pregunta a través de Twitter. Es entre la semana 11 con 3 días y Ujú. 13 con 6 ¿Por días. qué tan preciso? Hay un programa específico de la Fetal Medicine Foundation que nos Ajá. permite integrar la información del feto solamente en ese rango de tiempo. Entonces, esta información que obtenemos la metemos a ese programa, la combinamos con la información de la mamá y nos da un riesgo. Entonces, eso nos ayuda al médico a guiar sobre cuál es la ruta de diagnóstico más adecuada para esa paciente con ese bebé. Ándale. Entonces, ya, para irnos, es el ultrasonido convencional, cuando te enteras que estás embarazada, ya sea por una prueba de embarazo convencional, la del súper, o te vas a hacer un estudio de sangre, Así es, o tu sospecha, así ¿no? es, ajá. Ese es un convencional. Después, ¿al cuánto tiempo te haces el segundo? Entre la semana, casi alrededor de los 3 meses. Ok, y el después viene Entre la el... semana 22 y 24, donde tiene también el objetivo de verificar el buen funcionamiento fetal, el desarrollo del cerebro y especialmente el corazón. Ok, y el genético entra dentro de la semana... En el tercer mes, que es entre la semana, vamos a decir, 11 y medio, 13 y medio. Ok, y ya si quiero el de tercera o cuarta dimensión. Este lo puedes realizar dependiendo del el médico qué aparato tiene. Hay algunos que se hacen desde el primer trimestre, lo puedes ya ver ¿Ah, en sí? tercera, cuarta dimensión. Desde que mide 6 Ay, centímetros mi lo puedes vida. observar, Ajá. pero también es ¿Pero qué adecuado. observas? Una Bueno, no, cosita. pero sí lo ves, o sea, porque ya es un feto, ya es un bebé. Ya ves sus Ya le bracitos ves y los sus dedos, la deditos, sí. boca, las orejas, ya le ves todo. No, bueno. Y el otro, más bonito, cuando el bebé empieza a tomar ya más formita, más gordito, y ya empieza a bostezar, empieza a hacer algunas otras cosas alrededor de la semana 24, No. 30. Ah, qué cosa. Pues cualquier duda, por favor, la doctora Esther Macedo está para servirles en él. ¿Qué? 28 76 6510. Ese es su teléfono, Es el teléfono. 28766510. Así es. Ese es en el Hospital Hospital Ángeles del Ángeles del Pedregal. Pedregal. Es una extraordinaria ultrasonografista que fue mi doctora con Con- mis bebés. Entonces imagínense la confianza que le tengo. Muchas gracias. Extraordinario, de Te verdad. agradezco. Muchas gracias, Esther. Un Bueno. placer tenerte aquí en Bien y Saludable.